tema se llama techo de cristal. Y quiero comentarte que esto tiene que ver con que tú y yo tenemos una habitación, tenemos una casa, somos casa, pero nuestra casa tiene un techo y ese techo es de cristal. ¿Qué significa eso? Bueno, pues el consejo que se le da a aquellos que tienen techo de cristal es que no podemos andar tirando piedras a nuestros vecinos, porque no vaya a hacer que nuestros vecinos se cansen de que les estemos tirando piedras y esas mismas piedras que le tiramos las recojan y no las devuelvan. ¿Y qué pasa si los vecinos vienen y recogen esas piedras y te las tiran a ti cuando tú tienes techo de cristal? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues que te van a quebrar el techo de cristal. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros como humanos, aunque ya somos cristianos, ya somos hijos de Dios, no somos quienes para andar tirándole piedras a aquellos que de alguna manera pues fallan, se equivocan y pecan. ¿Por qué? Porque tú y yo también hacemos lo mismo. Quiero hacer una aclaración aquí, que una cosa es cuando alguien está practicando el pecado y otra cosa es cuando alguien peca. Los cristianos no practicamos el pecado, pero siempre pecamos. Hay 1.000.000 de kilómetros de diferencia entre una cosa y otra, y hoy, obviamente, como ese no es el tema, no voy a profundizar en eso, pero sí quiero hacer esta aclaración. Pero, ¿qué es lo que sucede con muchos cristianos? Posiblemente contigo no, pero sí, pues para ti también el Señor te está hablando esta noche. Muchas veces, muchos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, nacemos de nuevo y empezamos a caminar, fíjate bien, muchas veces se nos sube a la cabeza la religiosidad, se nos sube a la cabeza la doctrina que muchas veces nos enseñan en nuestras respectivas congregaciones y empezamos a creernos más de lo que realmente somos. Por eso es que el Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Y entonces muchas veces nosotros como cristianos pecamos de orgullo espiritual y entonces empezamos a ver a los otros por sobre el hombro y entonces empezamos a constituirnos como jueces de aquellos que de alguna manera se equivocan, fallan, o que quizás les está costando alguna materia de su vida. Y todos nosotros de alguna manera tenemos algunas áreas que nos cuestan más que otras. Obviamente, como los otros tienen otras áreas, entonces como tal vez nosotros ya pasamos por ahí, ya vencimos esa área, ahora nos constituimos o creemos tener derecho de poder juzgar y condenar, porque quizás nosotros ya vencimos esa área. Pero la Biblia dice que aunque hayas vencido esa, hay otras cosas que todavía no hemos superado, sino que todos estamos en ese proceso de perfeccionamiento, porque nadie puede decir de que ya alcanzó la madurez, ya alcanzó la estatura del varón perfecto, que ya alcanzó ese proceso. Nadie lo puede decir porque la Biblia dice eso. ¿Y eso qué quiere decir? Que todos tenemos áreas que todavía estamos luchando con ellas, las tenemos que superar, y eso pues nos hace que tú y yo tengamos techo de cristal. Entonces, volviendo aquí al punto, es que a nosotros no se nos tiene que subir a la cabeza de que ahora somos cristianos, que ahora somos hijos de Dios, que ahora el Señor nos ha justificado, que ahora somos justos, que ahora somos santos. Y ya te expliqué el día de ayer y muchas otras veces que ahora tú eres justo, no porque ya no pecas, sino que eres justo porque ahora tienes fe. Y ahora tú eres santo, pero no porque no pecas, sino porque Dios te apartó, porque santo quiere decir apartado. Te sacó del mundo, ¿para qué? Para su reino, para su luz. Pero muchos cristianos se nos sube a la cabeza, así como por ejemplo cuando hay un nuevo rico que quizás se ganó el premio gordo, o quizás le heredaron algo y de la noche a la mañana se convirtió en un nuevo rico. Antes era pobre, pero ahora tiene mucho dinero, y ahora que tiene dinero empieza a humillar a aquellos que no tienen dinero, y se le olvida que precisamente de ahí salió, y que lo más probable es que como es nuevo rico no administre bien su dinero y que regrese otra vez en donde estaba antes.
¿Eso qué quiere decir? Que se le subió el dinero a la cabeza. Entonces hay muchos cristianos que se les sube la religión a la cabeza, se les sube el legalismo, se les sube la religiosidad. Y es que también se podría decir que en algunas ocasiones, tal vez no es el tuyo, tal vez no es el mío, pero sí en algunos, muchos, quizás ni siquiera han nacido de nuevo, sino que todavía están en esa versión natural, que de alguna manera solamente han pintado lo de afuera nada más, pero de adentro siguen siendo el mismo viejo hombre, o sea, nunca nacieron de nuevo. Por eso te decía que yo espero que esa no sea tu situación o tu condición, pero en la iglesia miramos que esa situación se da. Y yo te he dicho siempre que yo no menciono ni denominaciones, no menciono nombres de iglesias, no menciono religiones, mucho menos nombres de pastores, porque obviamente son mis colegas, los tenemos que respetar, yo los respeto mucho, pero también tenemos que hablar lo que la palabra de Dios dice, y más cuando de alguna manera los cristianos no estamos haciendo, y yo me incluyo, no estamos haciendo bien las cosas o nos estamos saliendo de lo que el Señor nos mandó a hacer. Entonces, para comenzar, yo te voy a llevar a la palabra de Dios. Si tú tienes tu Biblia ahí, puedes leer en Juan capítulo 8, del verso 3 en adelante. Entonces dice, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Qué precioso esto que acaba de suceder aquí. Qué lindo, amados hermanos, que los fariseos, los religiosos, los legalistas de aquel tiempo, siempre queriendo tentar, siempre queriendo atrapar al Señor Jesús, siempre poniéndole trampas. Y fíjate que le llevan a una mujer que fue atrapada infragante. Y entonces lo que ellos andaban buscando era, pues, ciertamente matar a aquella mujer, pero de paso llevarse de corbata al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía dos opciones nada más, fíjate bien. Y se podría decir de que no tenía ninguna salida ahí, porque solamente tenía dos. Una era hacer uso de la misericordia, pero si él hacía uso de la misericordia ahí, fíjate que iba a ir en contra de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés ordenaba eso. Y entonces él no podía quebrantarla. Por eso es que la ley no es misericordiosa. Pero él no podía hacer uso de la misericordia. ¿Por qué? Porque lo estaban confrontando con la ley de Moisés. Quiero recordarte que tú ya no estás bajo la ley de Moisés. Tú estás bajo la gracia ahora. Entonces, si él decía, hay que tener misericordia, entonces a quien lo iban a apedrear era él. Y si él decía, fíjate bien, la ley de Moisés dice que hay que matarla, mátenla, entonces también él iba a violar una ley natural, porque los romanos, que ellos estaban gobernando Palestina, el pueblo judío estaba bajo la bota romana, entonces los romanos les habían puesto una ley civil a ellos, que ellos no podían matar a nadie si no lo llevaban primero a un tribunal y lo encontraban culpable ahí. Entonces, por motivos religiosos, no podían matar a nadie los judíos. Y entonces querían atrapar al Señor Jesús con que Él emitiera un juicio, o inocente o culpable. Cualquiera de los dos, el Señor Jesús caía redondito ahí. Fíjate cómo era
la mentalidad, y se podría decir de que fue la trampa perfecta para hacer caer al Señor Jesús en esto. Sin embargo, vemos aquí que el Señor Jesús, de hecho, no les quería responder, sino que cuando le preguntaron, Él no emitió nada, sino que Él siguió escribiendo, fíjate bien, y Él se agachó otra vez, pero dice, como insistieran, o sea, quizás le preguntaran 2 veces, 3 veces, 4 veces, Señor, te pedimos que nos des una respuesta, porque ellos ya sabían que lo que dijera le iban a cortar la cabeza a Él. Te exigimos que nos des una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O la liberamos o la matamos aquí. Tremendo esto, ¿verdad? Y déjame decirte que muchas veces los prejuicios, la religiosidad y el legalismo actúan exactamente como estas personas en nosotros como cristianos, para que nosotros estemos emitiendo juicios equivocados. Muchas veces las costumbres, las tradiciones o las malas enseñanzas que se nos dan en algunos lados nos obligan a que nosotros emitamos juicios que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo vino y siguió escribiendo. Pero quiero llevarte también a otra verdad. Él viene y les dice a ellos que el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. ¿Y sabes qué? Se encontraron ellos que tienen techo de cristal. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban la ley, y muchos cristianos hoy en día utilizan la palabra de Dios y utilizan la Biblia para condenar a otros. Y porque utilizan la Biblia, porque utilizan la palabra de verdad, creen que ellos tienen la solvencia, porque están usando la Biblia, de acusar y de condenar a otros. ¿Qué te parece a ti? Así como estos estaban utilizando la ley, porque siempre utilizaban la ley para juzgar y condenar a otros, pero nunca se imaginaron que Dios los iba a poner a ellos bajo la lupa para que ellos se miraran a través de la ley para ver cómo estaban ellos. ¿Y sabes qué? Ellos empezaron a darse cuenta que estaban igual o peor que aquella mujer adúltera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Empezaron a soltar las piedras ahí, uno por uno. Y aquí es donde hay un principio del nuevo pacto. Fíjate bien, el Señor Jesucristo lo está estableciendo aquí, que es importante la condición de aquel que está siendo condenado, de que realmente cometió ese pecado. Así como esta mujer fue encontrada infragante, y eso quiere decir de que era culpable, definitivamente, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, era culpable. Pero escucha bien, el principio que el Señor está estableciendo aquí ahora es que también aquellos que se constituyen como jueces tengan la solvencia moral y que sean completamente inocentes, porque solamente si son completamente inocentes, entonces tienen la solvencia para constituirse en jueces de otros. ¿Y sabes qué? Todos tenemos un techo de cristal. Y solamente Jesús y solamente Dios son santos, 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 y solamente ellos se pueden constituir en jueces. ¿Por qué? Porque aquí se necesita que el que juzgue sea completamente inocente y santo y puro, y ese solamente es Jesús y solamente es Dios. Y te tengo una buena noticia. Déjame decirte que nuestro Padre es el juez. Y Él va a haber un día en donde va a juzgar a todos. Va a haber un día en donde Él va a desatar su ira. Pero te tengo otra buena noticia. Eso no va a ser contra la iglesia. Eso no va a ser contra sus hijos. Eso va a ser cuando ya la iglesia ya no esté en la tierra. Ahorita es el tiempo de las buenas nuevas, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de predicar el amor de Dios. Obviamente va a llegar un día en donde vamos a percatarnos, o más bien aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo se van a percatar de que hay un Dios que tiene ira, que es justo, que es juez, y va a emitir una condena.
pero eso va a ser para los injustos. ¿Eso qué quiere decir? Aquellos que no creyeron en su Hijo Jesús. Muy bien. Luego, el Señor Jesús nos da otro consejo en Lucas capítulo 6, verso 37. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí Él nos está poniendo nuevamente otro principio. ¿Cuál es este principio que Él nos está dando aquí? Es el principio de la siembra y la cosecha. Si tú no juzgas, bueno, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque entonces no te van a juzgar. No significa que no te juzguen las otras personas, sino que va a ser Dios quien no te va a juzgar, no te va a condenar. ¿Por qué? Porque las personas siempre te van a juzgar, siempre te van a condenar. Así tú quieras agradarles, así tú camines sobre el agua, así tú cures a los que están enfermos, así tú seas el modelo de padre, el modelo de esposo, el modelo de cristiano, el modelo de vecino. La gente siempre te va a acusar y siempre te va a condenar. Por eso es que la Biblia dice que nosotros, que tú no puedes agradar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es ruin. Y si el Señor Jesús, que era santo, que era puro, que era sin mancha, sobre el agua, que cuando Él vino, solo vino a hacer bienes, a Él lo acusaron de pecador, lo acusaron de endemoniado, de loco, de todo. Y si a Él, que Él era santo y puro, que no cometió pecado, lo juzgaron y lo condenaron, ya te imaginas a ti, ya te imaginas a mí, o a cualquier otro que quiere agradar a las personas. Entonces, el principio de la siembra y la cosecha tiene que ver con que todo lo bueno tú lo vas a recibir del Padre que está en los cielos. Así que es muy importante la ley de la siembra y la cosecha, otro principio que el Señor nos muestra aquí. Pero volviendo a estos fariseos, a estos religiosos que tienen techo de cristal y que le están tirando piedras a aquellos que de alguna forma cometen pecado o hacen pecado o tienen algunas fallas, déjame decirte que yo como psicólogo sé cómo funcionan algunas conductas. ¿Por qué? Porque en el subconsciente, fíjate bien, muchas veces nosotros odiamos en los demás las debilidades que más aborrecemos en nosotros mismos, así como lo oíste. Muchas veces nosotros tenemos algunas cositas ahí abajo que nos están como tentando o son nuestras mismas debilidades y ciertamente no las aprobamos. Pero cuando encontramos la ocasión de condenar eso, pero en otros, ahí somos buenísimos. Y ahí es donde nos convertimos en fariseos. Nos convertimos en hipócritas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos gustaría hacer lo que otros están haciendo, así como lo oyes, porque así es la naturaleza humana. Entonces, aquí la situación está que ciertamente estos estaban acusando a esta mujer que hizo algo que no estaba bien, estaba prohibido. Ahora, ¿por qué te digo que estos eran unos hipócritas? Porque ellos estaban con la ley en la mano acusando a esta mujer. Pero cuando tú vas a la ley de Moisés dice que cuando una mujer es sorprendida en adulterio, ella y el hombre, los dos, tienen que ser apedreados hasta que se mueran, los dos. Pero ¿sabes qué fue lo que hicieron ellos? De plano, que el hombre que estaba con ella en adulterio era cuate de alguno de ellos. Y entre ellos mismos se van tapando sus cosas y lo dejaron libre, lo dejaron ir. Y solamente agarraron a la mujer para ir a tentar al Señor Jesús. Y el Señor Jesús conocía la ley de Moisés. Y cuando él estaba escribiendo ahí, posiblemente algunos dicen que estaba escribiendo el nombre del hombre que también estaba en adulterio con ella y que no se lo llevaron. Por eso te digo de que estos eran unos hipócritas. ¿Por qué? Porque solamente estaban haciendo juicio parcializado. Y muchos cristianos también caemos en la misma situación.
Y quiero ir a algo más. Y yo espero que tú no hayas traído casco hoy a este discipulado para que la palabra te entre y nos entre. A mí es al primero que me da, ¿verdad? Porque yo soy el primero que la estudio y al primero que me habla Dios. Pero yo espero que tu mente sea renovada igual. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que ciertamente caen en el error de tirar piedras con justificación. Ponle tú que si la persona cayó en eso, si la persona se equivocó con eso o pecó con eso. ¿Sabes tú que hay algunos cristianos? Yo espero que no ustedes, pero sí los hay, que ni siquiera esperan para confirmar si es cierto que esto sucedió, sino que hay algunos cristianos que se levantan bolas. Hay algunos cristianos que levantan calumnias que no les consta, pero ellos hablan las cosas como que si estuvieron presentes ahí. Así es. Entonces, si ya de por sí es malo que estemos juzgando lo que sí es cierto, ya te imaginas que un cristiano esté levantándole calumnias y que esté levantando bolas a otro, y que esté suponiendo que están sucediendo cosas que no le constan. Terrible eso, ¿verdad? Pues fíjate que eso muchas veces nos ocurre, que pecamos al suponer, al juzgar y al condenar a otros con cosas que ni siquiera nos constan. Pero aquí es donde el Señor Jesucristo nos advierte que nosotros no tenemos que caer en esa situación. Ahora, ¿quiénes son los que hacen eso? Bueno, déjame decirte que dentro de la iglesia, y ahí ya te dije que aquí no me interesan otras religiones, lo que me interesa es la iglesia de Cristo, me interesa el cuerpo de Cristo, me interesa nuestra congregación, me interesan ustedes. Pero fíjate que muchos que tienen esta conducta, la verdad es que si son religiosos, si son fariseos, la verdad es que ni siquiera han recibido el perdón. Y entonces, como no tienen el perdón en ellos no pueden dar perdón, no pueden tener misericordia, así como lo es. Por eso es que todavía están en esa versión de hombre viejo, todavía están en esa versión de la naturaleza humana pecaminosa. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro personal con Jesús, porque si lo hubieran tenido, hubieran conocido el perdón, se hubieran sentido perdonados, hubieran entendido de dónde venían ellos y que ahora que ya están restaurados o que están siendo restaurados, que el Señor Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Entonces lo más probable que estas personas ni siquiera han tenido un encuentro personal con Cristo. Pero como se congregan, como llegan a la iglesia, hasta les dan privilegios y todo, entonces los consideran como cristianos, pero la verdad que lo más probable es que ni han nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, no debería de tener ese tipo de conducta. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en situaciones como esas, y son situaciones que nos convierten en hipócritas. ¿Así? ¿Por qué? Porque nuestra boca dice una cosa, pero nuestra conducta dice otra. Y piensan, fíjate bien, que porque quizás no van a un bar, o porque no se quedan bolos, o porque no se quedan drogados, piensan que el estar condenando y juzgando a otro es menos o los hace más santos que aquellos que andan eso. Pues déjame decirte que es igual o peor. Y aquí es en donde el Señor Jesucristo realmente Él condenó, fíjate bien, Él condenó no a las prostitutas, no a los publicanos, no a los pecadores. Él condenó a los que se creían santos. Él condenó, fíjate bien, a aquellos que creían que no tenían necesidad de Dios, que con sus propios méritos ellos ya tenían un pie allá en el cielo. A esos fue los que condenó, porque les dijo sepulcros blanqueados. Les dijo que por fuera se portaban bien, pero en su corazón tenían odio. De hecho, esta misma gente que llevó a esta mujer, lo que tenían era un odio contra el Señor Jesucristo. Y ya te lo expliqué, que lo hicieron solamente para cortarle la cabeza a él. Y entonces ahí ya te puedes dar cuenta que
que el Señor Jesús sí se ponía iracundo, así, iracundo contra ellos. ¿Por qué? Porque esa conducta, fíjate bien, de hipocresía, es la que muchas veces hace que muchas personas quieran buscar a Dios de todo corazón, genuinamente, y definitivamente se van desinflados de ver cómo somos algunos cristianos, amparándose en la sana doctrina, amparándose en la Biblia, amparándose en la palabra de Dios, y nos hace personas de doble moral. ¿Por qué? Porque hablamos una cosa y hacemos otra, como los fariseos. Es igual, ponte tú, como una cristiana que antes de ser cristiana, pues abortó un hijo, ponle. Solo te estoy poniendo una situación en particular. Abortó un hijo. Y ahora que ya es cristiana, ahora se hace miembro de la Liga contra el Aborto. Y ahora es una activista que anda condenando a todas las mujeres que ahora quieren abortar, cuando ella antes, fíjate bien, anduvo en esa situación. Al contrario de juzgar y condenar, tendría que tener misericordia. Aunque ciertamente el diablo no viene o no puede venir a juzgar nuestra vida anterior, nosotros sí no nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó Cristo. Nosotros no nos tenemos que olvidar de dónde estábamos antes. ¿Para qué? Para tener misericordia de aquellos que están en la misma situación, porque ahora somos nosotros los que los tenemos que ayudar a ellos, no terminar de hundirlos. Y ese es el propósito por el cual el Señor nos alcanza a nosotros primero. ¿Para qué? Para que después nosotros nos constituyamos en aquellos que podamos hacer uso de misericordia con ellos que tienen los mismos problemas que nosotros teníamos. Es como un cristiano, por ejemplo, que ahora es cristiano, que antes era alcohólico, pero que ahora que ya es cristiano y que ya superó eso, ahora le anda tirando piedras a aquellos que beben. No, al contrario, si ya superó eso, ahora es él el llamado a poner un ministerio para rehabilitar y para restaurar a estas personas, no mandarlos al infierno. Pero un fariseo sí es capaz de hacer esto. Y no digamos de muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque en todos lados se cuecen habas. En Mateo capítulo 7 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mira este principio aquí. ¿Sabes qué quiere decir eso? Techo de cristal. Todos tenemos techo de cristal. ¿Y eso qué quiere decir? Que no tenemos la autorización. No tenemos el por qué estarle tirando piedras a otro, porque nos van a terminar devolviendo las piedras. Y si tienes techo de cristal, te van a quebrar la casa. Y entonces lo que el Señor Jesucristo dice, que nosotros somos capaces de ver el problema en el otro cuando nuestros problemas son mucho mayores que los de ellos. Por eso dice: ¿por qué te atreves a decirle a tu hermano: déjame sacarte la paja, cuando la viga que tienes no te deja ver la paja? Pero el fariseo, el religioso, no se da cuenta, está ciego, así, y no puede darse cuenta que él no ha sido llamado a juzgar ni a condenar a nadie, sino que nosotros debemos de alguna manera de creer y de pensar que nosotros necesitamos ayuda y que estamos todos en este proceso de perfeccionamiento, y que no estamos, fíjate bien, para acusar y condenar a nadie. Entonces, para lo que sí somos buenos es para la autojustificación. ¿Qué significa la autojustificación? Que nosotros afirmamos las cosas que están malas en nosotros y exaltamos las cosas que nosotros hacemos bien. Me recuerdo de aquel fariseo que subió al templo y que a la par estaba un publicano y le decía: Señor, yo te doy gracias porque yo ofrendo, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. Eso es autojustificación. Y que no soy como este pecador que está aquí, así.
Así mero son muchos cristianos. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que la autojustificación no nos va a llevar a nadie. ¿Por qué? Porque por nuestros propios méritos no vamos a poder agradar a Dios. Lo único que podemos hacer es agradar a Dios a través de nuestra fe. Y obviamente, como por los méritos de Cristo, ahora nosotros estamos en ese proceso y que va a ser Dios quien va a seguir perfeccionando en cada uno lo que Él está realizando. Entonces, en Juan capítulo 8, y ya para finalizar la historia de esto, ya con esto quiero concluir, dice: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Mira qué bendición esto, amado hermano. Si nosotros no entendemos cuál es el corazón de Jesús aquí en esto, como cristianos no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque esta mujer a todas luces era culpable. Pero ¿qué fue lo que dijo él? Ni yo te condeno. Ahora, es muy importante, porque con esto quiero concluir, que tú tampoco te tienes que confundir e irte al otro extremo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos no aceptamos definitivamente el comportamiento. Lo voy a decir con todas sus letras. Dios condena el pecado y nosotros también. Tú también lo tienes que hacer. Dios aborrece al pecado, tú también tienes que aborrecer el pecado, nosotros como congregación igual. Lo único es que tienes que hacer una diferencia entre el pecado y el pecador. Eso es número uno. Número dos, que como cristianos creemos que los pecados y la conducta pecaminosa no es aceptable y tiene que ser corregida. Dios no va a aceptarte, fíjate bien, en que tú vas a estar haciendo lo que tú quieras, amparándote de que nadie te puede juzgar, nadie te puede condenar, que Dios es misericordioso, que Dios es amor. Déjame decirte que Dios sí es amor, es misericordioso, pero como buen papá, Él es tu papá. Si tú estás mal portado, si tú eres un mal hijo, Él te va a corregir. No te va a juzgar como para enviarte al infierno, pero te va a corregir, te va a disciplinar, y Él tiene muchas formas de hacerlo. Entonces, tampoco nos tenemos que confundir con esto e irnos al otro extremo y creer o pensar que ahora como cristianos nosotros podemos hacer lo que queramos, porque ya de entrada yo te estoy diciendo que el tener una conducta esta definitivamente no le agrada a Dios, y así como eso, hay muchas otras cosas más que posiblemente nosotros tengamos que superar. Nosotros estamos en ese proceso de estarnos quitando esa viga. Esa viga significa muchas cosas que quizás tenemos que corregir, pero es importante que tú no pierdas la fe, no pierdas la esperanza, y saber que es Dios quien te está limpiando, es Dios quien te está lavando, es Dios quien te está perfeccionando, es Dios quien te está restaurando, es Dios quien te está renovando, es Dios quien te va a corregir y que te va a disciplinar si tú no cooperas. ¿Por qué? Porque ahora tú eres hijo, y si eres hijo, entonces el Señor está interesado en llevarte a ese modelo que se llama Jesús. Él está interesado en llevarte a la imagen de su Hijo. Y entonces, pues es muy importante que tú sepas que el Señor no tolera el pecado y que tú has sido llamado, fíjate bien, a vivir una vida de santificación, así como lo es. Y eso quiere decir que para eso, pues nosotros tenemos que cooperar, tenemos que colaborar, nosotros tenemos que crecer ahora, fíjate bien, y que nuestra mente ahora sea renovada y sea restaurada. ¿Para qué? Para
agradar a Dios a través de la fe. Si nosotros ahora hacemos bien las cosas, es porque estamos agradecidos con Dios. Ya no es para salvación, porque el Señor ya nos salvó. Entonces, quiero concluir con que los cristianos no practicamos el pecado. ¿Pecamos? ¿Tú pecas? Claro que sí. ¿Yo peco? Claro que sí. Si hay alguno que dice que no, es un hipócrita y es un fariseo, porque todos pecamos, así dice Dios. Pero los cristianos no practicamos el pecado. Otro día te voy a hablar sobre la diferencia entre practicar el pecado, que es lo que hacen aquellos que no conocen a Cristo, y que los cristianos sí pecamos, pero que ya no somos pecadores. Está algo complicado, pero Dios tiene la ecuación perfecta para que tú puedas hacer una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Y que aunque pecas, ya no eres pecador. ¿Por qué? Porque tú ahora ya no estás en pecado, sino que tú ahora estás en Cristo. Y para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Y para eso es muy importante que tú pongas los pies sobre la tierra y que no se te suba a la cabeza que porque ahora eres cristiano, porque ahora eres justo, ahora eres santo, ahora eres perfecto en Cristo, ahora es la justicia de Dios, tú puedas ahora constituirse en juez de aquellos que todavía están en ese proceso. Pero es importante que tú puedas comprender que Dios sí tuvo misericordia de ti, tuvo misericordia de mí y sigue teniendo esa misericordia para cada uno de nosotros. Por último, quiero concluir y recordarte que aún tenemos techo de cristal. Mientras tengamos este cuerpo tiene concupiscencia, este cuerpo todavía mantiene esa naturaleza humana, pero te quiero dar una buena noticia porque ahora ya tienes tú un nuevo hombre en ti, tienes una nueva naturaleza y vamos en ese proceso de perfeccionamiento. Pero mientras estemos en esta tierra con este cuerpo humano, tenemos techo de cristal y no se nos ha autorizado a tirarle piedras a nuestros vecinos. Muy bien, quiero concluir orando por aquellos que quizás todavía no han conocido a Cristo, pero que hoy quieren recibirle como Señor y Salvador y comenzar una nueva vida en Él, sabiendo que Él ha venido no para juzgarnos, no para condenarnos, sino que para salvarnos. Así que si tú vas a recibir al Señor Jesús hoy en tu corazón o vas a reconciliarte, quizás has pecado, quizás les has tirado piedras a algunos, ¿verdad? O has tenido alguna conducta como esa, pues déjame decirte que Dios es misericordioso y no te condena, sino que al contrario quiere que reconozcamos nuestros errores, nuestras fallas, nos arrepintamos y hagamos la corrección.